Dale pues, Diego, pues adelante entonces. En cuanto tú digas, ya comenzamos. Ajá, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios, te agradecemos el dejarnos reunirnos y para compartir más de tu palabra. Te pedimos por nosotros, por nuestras familias, eh, por nuestro bienestar espiritual. Te pedimos por las personas que caminan en la iglesia y los que también dejaron de hacerlo, que les permitas volver a la plenitud de la fe, a la plenitud de la verdad que nos dejaste allí. Queremos pedirte por nuestras autoridades y por los miembros de la iglesia. Permítenos que de esta reunión podamos aprender todo lo que más podamos y poder aplicar todo lo que se necesita para justificar o defender tu palabra. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a ver un tema muy bonito que todos, todos estamos familiarizados, tanto con este sacramento como con las objeciones también, ¿no? Que nos han hecho o tratan de cuestionar nuestra fe a través de esto, ¿no? Del sacramento del bautismo. Eh, que básicamente lo voy a exponer en como en tres partes más o menos. Eh, sí, sería como una estructura, en tres partes. Sería el primero explicar qué es el bautismo, después a quién se le bautiza y el cómo se bautiza, ¿no? Entonces, yo creo que hoy vamos a alcanzar a ver solo el qué es el bautismo. Cuando ya veamos el a quién, ya veremos, ¿no? Ahí, chicos, grandes, viejitos, bonitos, feos, jóvenes, de todo, ¿no? El bautismo es para todos. Y ahí es donde nos vamos a ir topando, ¿no? Varias objeciones. Pero sí es importante primero ver como los fundamentos, porque eh, dependiendo del qué es el bautismo y para qué sirve, vamos a ir entendiendo por qué es que el católico bautiza bebés, por qué bautiza niños, bautiza adultos y gente que está en su lecho de muerte, también, ¿no? Si no tiene el bautismo, pues se le puede aplicar. Entonces, eso es, primero comprender eso, ¿no? En la escritura, ¿qué hay? ¿Qué evidencias tenemos? Porque ustedes, bueno, van a notar que hay un mal hábito a veces, ¿no? En los protestantes, a veces en el afán de justificar su postura, toman en la Biblia los versículos que saben que si son cortados, pues contradicen la teología católica y de ese modo, pues pueden sacar prosélitos, ¿no? Gente, sacarla de la Iglesia Católica. Pero cuando vemos esta doctrina, que es muy amplia, es un tema demasiado amplio, hay mucha información y fue un reto ponerlas aquí en orden coherente, creo yo, pues está hecho ahí en orden coherente para comprenderlo. Eh, Se darán cuenta que es una doctrina muy amplia, tiene varios significados el bautismo, más allá del perdón de pecados, que tal parece que el protestante entiende que solo es para eso, ¿no? No, tiene más significados y es donde van a comprender por qué el católico entonces tiene pues esa gama amplia, ¿no? De comprender el bautismo de varias maneras. Pero bueno, hay varias objeciones que hay dentro del bautismo católico, pero primero vamos a ver unos conceptos importantes que yo creo que si los vemos, ustedes van a entender, luego van a diferenciar cosas, ¿no? Van a darse cuenta de que cuando ustedes dialogan con un protestante del bautismo, eh, van a darse cuenta que incluso ellos mezclan conceptos que no deben mezclarse, ¿no? Y si los tenemos claros desde ahorita, vamos a entender mejor, ¿no? ¿Qué enseña la iglesia? Entonces, me basé pues en el catecismo de la Iglesia Católica, por supuesto, y ahí y desde luego pues justificado, ¿no? Todo en la Sagrada Escritura. Va a haber momentos en los que les hable de tradición. Y bueno, primero que nada, este, ¿qué es el agua, no? Porque esa es la materia del sacramento. Todos los sacramentos tienen alguna materia, es decir, un material por el cual se establece el canal de gracia de Cristo, porque al final eso es un sacramento que damos, un medio por el cual Cristo me imparte su gracia. Entonces, en el caso del bautismo es el agua. Y primero decir que el agua no solamente en el cristianismo tiene este significado que es purificación, por ejemplo, en el hinduismo también significa eso. Entonces,
bueno, a mí, no sé, me causa conflicto un protestante, por ejemplo, el protestante sí va a defender que existe bautismo, lo van a hacer, ¿no? Van a bautizar gente, a lo mejor no harán otros sacramentos, pero el bautismo normalmente lo hacen. Y a veces llega el protestante y dice, es que cuando ustedes usan imágenes, eso lo hacían los paganos. Los paganos usaban imágenes, los católicos usan imágenes, entonces su lógica dice, los católicos son paganos, ¿no? Porque hacen lo mismo que los paganos. Y eso, si fuera así el razonamiento, ¿no? Y no nada más lo dicen con el uso de imágenes, por ejemplo, lo dicen los unicitarios, van a te decirte eso, que la Trinidad es una copia de los tres dioses egipcios, o en el hinduismo hay tres dioses de tal corriente, y ustedes, la Trinidad es un extracto o una síntesis, una contaminación pagana. O sea, si vamos a ponernos en en ese plan, el bautismo también sería pagano. ¿Por qué? Porque el hinduismo también usa agua para purificarse. Entonces, yo le diría a esa persona, ¿no? Si llega un testigo de Jehová a decirme, ¿no? Que normalmente es lo que ellos dicen, que la Trinidad es una copia del paganismo, le diría, pues entonces también tu bautismo es una copia del paganismo, porque esas mismas personas que tú sostienen que tienen tres dioses o una triada de dioses, también usan el agua para purificación, como un ritual de iniciación, algunas corrientes, ¿no? O habitualmente lo usan para eso. Entonces, en ese caso también tendríamos que encerrar el bautismo en el paganismo. ¿Por qué? Porque usan también materia y el mismo significado le ponen que es la purificación. Es más, incluso el hinduismo tiene un origen antes de Cristo. O sea, se podría decir que el hinduismo primero tomó el agua para darle esa significación de purificación y ya después vino Cristo y también usó el agua, ¿no? Entonces diríamos, Cristo es pagano, ¿no? Entonces es ridículo, o sea, solo es una semejanza. No significa que tiene un origen pagano, que somos paganos. Entonces, por ejemplo, ahí en el río Ganges, ahí las personas van a hundirse, ¿no? Ahí en el agua, a hacer lo que le llaman ablución. Y también tienen la creencia de que pues, ese río es sagrado, que las aguas te purifican y que por eso queman ahí los cuerpos, ¿no? A las orillas del río y las cenizas las echan al agua porque dicen que eso ayuda, ¿no? A las almas a que lleguen al cielo. Bueno, su concepción de cielo que ellos tienen. Y también, no solamente en el hinduismo, también en el islam se hacen abluciones. Por ejemplo, cuando van a orar, antes de entrar a una mezquita, por ejemplo, estas personas se lavan los pies, se lavan las manos, en esas llaves que tienen afuera. Hay momentos en los que no tienen agua y hacen abluciones con la tierra. Y tienen el mismo significado que es una limpieza, ¿no? Una purificación, antes de orar o antes de entrar al templo. Entonces, cuando no tienen agua, ellos usan este recurso, ponen sus manos dentro de la arena. Y también sería un tipo de ablución seca, le llaman, ¿no? Bajo ciertos rituales. Eso es hablando de las religiones, de otras religiones, pero digo, continuando hablando de las monoteístas, como el judaísmo, también tiene, antes de que llegara Cristo, a mostrarnos el bautismo, tal como lo conocemos hoy en día, pues el judío ya hacía esa práctica de utilizar el agua para purificarse. Y no nada más se purificaba así en personas, también purificaban objetos o animales, que es algo muy análogo, muy parecido a lo que hacemos nosotros, ¿no? Cuando también bendecimos objetos, que no es propiamente el sacramento del bautismo, pero sí es un gesto muy parecido porque también se usa el agua. Entonces el judío tiene esto, ¿no? Que le llaman mikveh, o es un espacio que parece una piscina y debe tener ciertas dimensiones. Eh, una regla también o una norma para ellos es que esta agua que está aquí debe ser corriente, es decir, no tiene que estar estancada, porque está ahí la creencia de que te sumerges y tus pecados se te limpia, ¿no? Te limpias de tus pecados y se los lleva el agua. Entonces, por eso el agua tiene que ser pues parte de un río, tiene que tener una corriente, ¿no? Una salida, una entrada y una salida de agua. Entonces, ¿en qué momento se usa la mikveh o este ritual? Pues bueno, antes del Yom Kippur, por ejemplo, antes del día de las expiaciones, hay que estar limpios. Las mujeres cuando tienen su periodo, su regla, es un signo de impureza. Después de ese tiempo, ellas entran a una mikveh y viven esto, ¿no? Este ritual de limpieza. Y también cuando hacen su proselitismo, te consiguen prosélitos los judíos. Es decir, si yo entro al judaísmo, parte del ritual de entrar al judaísmo, digo, aparte de la circuncisión, que bueno, cuando menos así está escrita en tiempos de Jesús, que es la circuncisión cuando tú entras al judaísmo, también es el proceso este de la mikveh. Una diferencia, claro, con nuestro bautismo es que en la mikveh, pues, puede hacer varias veces, ¿no? Esta limpieza, cuando sea necesario. En el bautismo, pues ya sabemos que solo es una vez en tu vida, ¿no? El cristianismo. Y por si no lo sabían, si ustedes van allá a Julián Tlatasco, hay una mikveh ahí, en el centro. Y
Este, ahí pueden visitarla, ahí creo también luego van a dar la gente. ¿No? Aquí está la noticia, la nota pues dice, desentierran pasado oculto en Tasco, el baño de los judíos. Entonces, ahí está la mikvé de un asentamiento judío que hubo hace mucho tiempo ahí en Tasco, y pueden ahí visitarla. Bueno, como les mencionaba, este significado del agua, vamos a hablar primero, obviamente, del judaísmo, porque siempre todos los sacramentos tienen como una semilla, ¿no? Hay un precedente ahí de algo que dio origen a cada uno de los 7 sacramentos. Entonces, en el judaísmo ya había un uso del agua. ¿Y por qué se los menciono así de una vez? Porque cuando llega Cristo, Cristo tampoco es como que hizo algo nuevo. El judío ya estaba acostumbrado a hacer abluciones en agua para purificarse. Cristo vino a darle un sentido a la alianza que trae, la nueva alianza, y vino a establecer algo, ¿no? Entonces, así es como deja el sacramento Cristo, pero ya con, ¿no?, ciertos lineamientos que nos enseña la iglesia. Pero fíjense que desde antes de Cristo, el judío ya hacía esto. Imagínense que no sea Cristo de niño, de adolescente, y él ya hacía estas cosas, ¿no? O estaba familiarizado con estas reglas. Por ejemplo, allá en el Levítico, cuando se habla de la limpieza de las personas, eh, este rito se hacía cuando el judío tenía contacto con los muertos, se le consideraba que estaba impuro. Entonces tenía que lavarse, ¿no? Dice, y el que se purifica lavará sus vestidos y herrará todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días, ¿no? En lo que se le quita la impureza. Dice, y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo con agua y será limpio. Aquí se menciona, perdón, este primero de Levítico es el de los leprosos, ¿no? O de gente que se sospechaba que tuviera lepra, que era considerada una impureza, que pasó a ser figura ahora de lo que es el pecado, ¿no? Eh, ya en la nueva alianza. Ahí en el libro de los números ya se habla de esta parte, dice, de los que tienen contacto con un difunto y pues quedan impuros, dice, y el limpio rociará sobre el inmundo el tercero y el séptimo día, y cuando haya purificado el séptimo día, dice, él lavará luego sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. Y el que fuera inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada entre la congregación por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová. No fue rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo. Entonces, si había alguna contaminación por algún contacto pagano, o algún cadáver, eh, por lo que sea, el judío ya tenía la costumbre de pasar por agua. Entonces, cuando dice será limpio, pues no es a lo mejor literal, ¿no? De que, ay, se ensució de tierra y que hay que bañarlo. No, o sea, el contacto con algo eh, impuro ya significaba que tu alma quedaba impura, ¿no? Espiritualmente hablando. Entonces, el agua, aunque es algo material, pasaba a darte una limpieza espiritual, ¿no? Eso se parece mucho a lo que queremos del bautismo. Por eso les digo que es la semilla de esto. Por ejemplo, allá cuando, en el libro de los números, cuando tienen esta batalla, y en el capítulo 31, y pueden quedarse el botín de los paganos, que son objetos de oro, y algunos otros objetos, metales, ¿no? Algunos objetos de madera. Entonces, hay materiales que deben ser purificados por fuego. ¿Cuáles? No van a purificar con fuego la tela, por ejemplo, o la madera, ¿no? Porque se va a incendiar, se va a quemar y se va a perder. Entonces, lo que no resista al fuego es lo que se limpia con agua. Lo que sí resiste al fuego, como los metales, sí se pasa por fuego, ¿no? Por eso dice esto. Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: esta es la ordenanza de la ley de Jehová que ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, el hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste al fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. ¿Y qué hay de las otras cosas que no resisten el fuego? Dice, bien, que en las aguas de purificación habrá de purificarse y haréis pasar por agua todo lo que no resista el fuego, ¿no? Entonces los demás objetos se pasaban por agua. Además, lavaréis vuestros vestidos el séptimo día y seréis limpios, y después entraréis en el campamento. O sea, como ellos habían estado en contacto con paganos en la batalla, para regresar al campamento que tenían los judíos, tenían también ellos que lavarse. También había lineamientos para el contacto con animales impuros, que algunos ejemplos son estos: el cocodrilo, las ranas, los ratones, las lagartijas, las comadrejas. Ahí se mencionan aquí en este apartado del Levítico 11. Y dice que estos animales, como no son animales este, de pezuña hendida, algo así era, entonces se les consideraba impuros si estaban muertos, ¿no? Aparte tienen que ser rumiantes, ¿no? Un ejemplo, las vacas, ¿no? Por decir algo. Un ejemplo de esos animales que a lo mejor no consideraríamos impuros, de acuerdo al judaísmo.
Pero si tú tenías contacto con un animal muerto, que era considerado impuro, que era uno de estos, entonces eh, tú también tenías que lavarte, ¿no? Entonces, bueno, cualquier seña de impureza, ¿no? El judío tenía que lavarse. Dice, todo aquello sobre lo que cual cayera algo de ellos después de muertos, o sea, si alguno de estos animalitos estaba muerto y había un contacto de un objeto, una persona, dice, será inmundo. Sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua. Había que meterlo en agua y quedará inmundo, dice, hasta la noche, entonces quedará limpio. Dice, con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen agua serán limpias, mas lo que hubiere tocado en los cadáveres será inmundo. Entonces, lo que haya tenido contacto con estos animales. Y el que comiere del cuerpo muerto, lavará sus vestidos, ¿no? Entonces, si había ocurrido esto, también para las personas, ¿no? Dice, y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo muerto, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Entonces, cualquier contacto era, ¿no? Considerado una inmundicia y pues a tener que ser pasado a través de agua. ¿Y esto a qué viene con el bautismo? Bueno, que también le vamos a dar ese significado, va a tener esa significancia de que nos va a quitar inmundicias el bautismo católico. Bueno, cuando menos lo que enseñamos los católicos. Entonces, ¿qué significa o qué, de dónde viene la palabra bautizo o bautismo? De la palabra baptistein, ¿no? En griego, que es sumergir, significa sumergir. Eh, Radicalmente el protestante va a decir siempre eso, y sí es cierto, sí tiene, esa es una media verdad, porque tiene razón, sí significa sumergir el bautizo. Pero tenemos ahí el ejemplo de Cristo y el protestante va a simular lo mismo. Dice, bautizo es sumergir, entonces ellos a sus laicos los sumergen, ¿no? A sus miembros. Em, Algunos van a decir que a fuerzas tiene que ser un río, algunos otros van a decir que no es necesario un río, puede ser una alberca o cualquier cuerpo de agua, pero hay que sumergirle, ¿no? Y aquí van a haber varias objeciones, ¿no? De que el católico no lo hace así, no sumerge, por lo tanto no es válido el bautismo católico. Van a decir eso ellos, ¿no? Aquí el tema es que, ¿quién define qué es importante para el bautismo? Si es importante así o no es tan esencial. ¿Quién puede tener esa autoridad de definir? Ellos van a decir la escritura. Pues sí, pero escrituralmente también podemos demostrar que no necesariamente el bautismo fue así, por inmersión. Pudo haber sido por aspersión también. Y vamos a ver también evidencias de eso en la Biblia. Entonces, ¿quién lo define? Y ahí está, ahí donde el protestante tiene esa debilidad, porque como no tienen magisterio, no hay una autoridad viviente que se los diga, ellos siempre le van a echar la culpa a la escritura y a su propia interpretación personal. Entonces, pues cada secta tiene su propia interpretación, pues va a haber un montón de tipos de bautismo en las sectas. Pero el católico va a decir, es que lo dice la Biblia. Si lo dice la Biblia, sí, claro, pero la iglesia se basa en la Biblia, ¿no? O sea, tiene su autoridad, el católico, el magisterio. Entonces la iglesia es la que define, esto es necesario, esto no es necesario, esto es esencial, esto no es esencial. Entonces el bautizo o la palabra baptisten también va a significar mojar, no nada más sumergir. Y lo vamos a ver más adelante cuando veamos cómo se bautiza. Les voy a mostrar en qué textos se usa la palabra baptisten o baptisto. Y van a ver que ahí en ese contexto está hablando, por ejemplo, de mojar en la sangre, ¿no? Cuando el pueblo hebreo mojaba en la sangre del toro, ahí se usa esa palabra. Y no es sumergirse ahí, era nada más mojar un poco de sangre. Y se usa esa palabra. Entonces significa que el bautismo también eh, puede significar mojar. Entonces por eso el católico cuando bautiza puede pasarlo por aspersión, como en este bebé que está aquí arriba, pero también el católico está de acuerdo en que el bautismo puede ser sumergir y a los bebés también los podemos sumergir en una pileta. Por ejemplo, en las iglesias allá de Oriente hacen el bautismo por inmersión. Por ejemplo, estos sacerdotes de los bebés y sí los sumergen completamente en algunas piletas que ya tienen ahí. Y es completamente válido ese bautismo. No estamos peleados con eso, los católicos. Y bueno, no sé si ya vieron esta película, ¿no? Que es de Disney, en aquellos entonces, cuando Disney enseñaba cosas buenas a los niños, no como ahora. No, no. Que ahora nos ideologizan. Bueno, antes que no existía eso. En esta película hay una escena bien chistosa, ¿no? La de Buscando a Nemo, en donde Nemo llega a una pecera y se encuentra con otros peces. Y en esa pecera, pues su único universo es lo que hay en esas cuatro paredes, ¿no? Algunos vienen del mar, algunos no. Algunos vienen de tiendas de peces. Y lo pongo de ejemplo porque, digo, de una manera sencilla, se le puede explicar a un niño qué es el bautismo, ¿no? Con esta escena. Porque
ahí Nemo, para integrarse a ese grupo, ¿no? Que sería lo análogo a cómo integramos a la iglesia nosotros, le tienen que hacer un rito de iniciación al pez. Entonces los peces se organizan en una noche y como hay en la pecera, hay un monte, si se acuerdan, ¿no? Que una alianza siempre es un monte. Entonces también el pez tiene que subir a un monte, ¿no? Que es la cima del monte. Kikiriskiaga se llama así en la película, ¿no? Entonces los peces llegan y, y empiezan a cantar y es algo muy parecido, ¿no? Lo que sería como algo religioso, un evento religioso. Lo digo porque hay cantos, hay alguien que preside casi como un sacerdote y le da esa iniciación. Y en lugar de pasar por agua, como los cristianos lo hacemos, ellos tienen que pasar por burbujas. Entonces eso sería como lo parecido. Entonces ahí tienen al Nemo subiendo ahí el monte, ¿no? Y los peces ahí lo están recibiendo. Y cuando llega a la cima del monte, pues alguien dice un discurso, unas palabras. Hasta eso sería como una liturgia, ¿no? Que hay que hacer. Porque bien yo pudiera decirles, ¿no? Yo les ponía de ejemplo la Eucaristía. Por ejemplo, yo les decía, ¿qué pasaría si un día un sacerdote, imagínense el sacerdote ahí de su colonia, va manejando en un carro, ¿no? Y sin querer atropella a un perro. Y ya con eso podemos decir que hizo un sacrificio, ¿no? Piensen en un judío, ¿no? No sé, no sé, en algún representante, algún sacerdote que sacrifica animales. Y si accidentalmente mata a un animal, ¿ya eso se consideraría un sacrificio? Pues no. ¿Por qué? Porque también requiere una liturgia, un proceso. Y ese proceso no es así. Tiene que haber una ceremonia, ¿no? Unos lineamientos. Bueno, el bautismo es igual, es un sacramento que también implica una liturgia. Entonces, si el sacerdote de mi casa por accidente está limpiando y tira una cubetada de agua a la calle y sin querer moja a alguien, ya podemos decir con eso que ya bautizó a esa persona porque lo está haciendo un sacerdote, un ministro legítimo. No, eso no es un bautismo, porque tiene que haber un proceder, ¿no? Ya establecido por la iglesia y no es así el proceder. Ah, bueno, pues estos peces también tienen un proceder, al parecer una ceremonia, y activan las burbujas allí en el monte, y ahora el pez tiene que pasar por ahí, ¿no? Para que ya sea formal la iniciación, ¿no? Y bien es chistoso porque en el bautismo también te ponen un nombre, ¿no? Y al pez a partir de le llaman tiburón, ¿sí? ¿No? O sea, le ponen también un nombre, como si hubiera sido bautizado, ¿no? Dentro de su secta ahí que tienen dentro de esa pecera. Entonces ya el pez tiene que atravesar las burbujas, las atraviesa, ya le cambian el nombre y ya pertenece a ellos y ya lo tienen que proteger, ¿no? A partir de ahí. Entonces digamos que también en las religiones hay una iniciación. En el judaísmo existe esa iniciación, se llama circuncisión, por el cual ellos entran, ¿no? Y digo, no descarto tampoco el proceso de la mikveh, que también es, ¿no? Una liturgia, un momento en el cual también ellos, parte del significado del bautismo está ahí, pero también parte del significado está en la circuncisión. Entonces digamos que en el catolicismo, en el cristianismo original, eh, eso es el bautismo, una iniciación, así es como recibimos al cristiano para que entre a la iglesia. Entonces, miren, ayer en el judaísmo nos va a recordar la alianza que hubo con Abraham en la circuncisión en el Génesis 17. Si se acuerdan, ¿no? Que una parte de esa alianza con Abraham fue con la circuncisión. Ahí ya Dios le decía a Abraham, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 años, perdón, de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. ¿Quién? Aquí dice, ¿no? El nacido en casa y el comprado con dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. ¿Si te acuerdan que en ese tiempo, eh, en ese momento de la antigüedad, cualquiera que era comprado, esclavo, o los hijos de los esclavos de algún dueño, ya pasaban a ser como parte de su familia? Por eso cuando Abraham tuvo hijos con su hijo Ismael con Agar, que era esclava de ellos, pasaba a ser como hijo de él, aunque él no era el heredero, ¿no? Ah, bueno, pues de ese modo también tenía que circuncidar a todos, ¿no? A los que fueran de su casa. Por eso dice el nacido en casa. Esta expresión es importante porque también la vamos a tomar en cuenta de que cuando dicen fueron bautizados él y todos los de su casa, ¿no? Al igual que la circuncisión, si aplicaba la circuncisión en todos los de la casa, bueno, en el bautismo es igual, con todos sin importar la edad. Entonces, miren, aquí ahí hay un precedente importante porque el protestante va a decir es que el bautismo de infantes no es lícito porque el niño no tiene conciencia. Es una objeción muy común que van a hacer. Eso no es correcto. Yo sí creería si el protestante dice es que no es lícito el bautismo de niños porque en la Biblia no hay ejemplos de niños. Eso lo veo más coherente a que digan es que el niño no tiene conciencia.
No, no es correcto eso. ¿Por qué? Porque en la Biblia sí hay un precedente de que aunque un niño no tenga conciencia, puede entrar a la alianza. Entonces, es incorrecto decir eso. Si ya podías entrar a la alianza de un modo, entonces no es alocado decir que con el bautismo, aunque no haya conciencia de parte del niño, no haya fe manifestada, puede entrar a la alianza. Claro que puede hacerlo. ¿Ejemplo de quién? De que Dios ya se viene manejando así desde el judaísmo. Que no hay ejemplos de niños bautizados, bueno, para allá vamos a ir después, que hablamos del bautismo de infantes, lo vamos a debatir y vamos a ver que el católico sí lo ve en la Biblia, el bautismo de infantes. Que el protestante no lo quiera creer, bueno, pues es su problema, ¿no? Que lo quiere ver explícito, ¿no? Así como él lo quiere ver, bueno, pues la Trinidad no está como yo la quisiera ver, y sin embargo creo en la Trinidad, de manera indirecta, infiriendo ciertos versículos, yo puedo llegar a la Trinidad. El protestante te va a decir lo mismo, que él puede llegar a la Trinidad infiriendo. ¿Y por qué en el bautismo no hacen lo mismo? ¿Por qué no infieren el bautismo de infantes así? Porque ahí sí ponen una rigurosidad extrema para que el católico quede como desprestigiado, como mentiroso. ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué no aplican el mismo criterio, ¿no? En todas las doctrinas. Hay que preguntarles eso, ¿no? Porque aquí sí son bien estrictos de querer ver un ejemplo. Y para la Trinidad no necesitan ejemplos explícitos. Ya nada más con que haya una distinción de personas entre el Padre y el Hijo, dicen ahí está la Trinidad. No, no es necesario tanta rigurosidad. Entonces, dense cuenta cómo no miden con la misma vara todas sus doctrinas. Cuando se trata de contradecir al católico, ahí sí son bien estrictos, ¿no? Pero en otras doctrinas no son tan estrictos. Entonces, miren, es bien interesante cómo aquí, este rito que es de iniciación, que es en el judaísmo la circuncisión, el mismo San Pablo ya estaba trazando un paralelismo entre la iniciación judía con la iniciación cristiana. ¿Dónde lo vemos? Cuando se los escribe a los colosenses en el capítulo 2 al verso 11. Entonces, aquí dice, fíjense, en él fuisteis circuncidados. Toma la circuncisión, ¿no? Dice, con circuncisión no hecha a mano. Dice, en él también circuncidados. ¿En quién? En Cristo, ¿no? Entonces habla de una circuncisión que no es hecha a mano. Pero al fin está tomando ese ejemplo de la circuncisión. Dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y aquí va a haber un protestante a lo mejor que diga, sí, bueno, ahí dice pecados, un cuerpo pecaminoso, un niño no tiene pecado. Y eso será tema de otro debate. Pero el católico va a decir, sí, un niño sí tiene pecado, el pecado original, el que heredamos de Adán y Eva. No es un pecado que el niño cometió, pero es un pecado que sí se transmite. Entonces, por eso el bautismo sí lo vale para los bebés, porque estamos limpiándolos de esa mancha original, ¿no? Del pecado original de Adán y Eva. Dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Dice, sepultados con él en el bautismo. Entonces, dense cuenta cómo brinca de la circuncisión al bautismo para marcar ese paralelismo que hay. Entonces, la iniciación o la circuncisión que hoy practicamos los católicos es una circuncisión no hecha por mano, pero es el bautismo en su lugar, ¿no? En el cual fuiste también, dice, resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y aquí vamos a distinguir tres tipos de bautismo en la escritura. Puede haber quienes digan que en realidad solo hay dos, ¿no? Pues va a depender. Yo voy a marcar aquí tres. ¿Por qué digo que hay dos? Eh, Porque uno es el bautismo de Juan y otro van a decir es el bautismo cristiano. Pero yo voy a hacer una excepción con Cristo, que es con el que comienza el bautismo. Porque no es lo mismo bautizar a Cristo, que es Dios y hombre verdadero, a bautizar a un simple humano, que no es ni Dios, ¿no? Es un simple humano. Porque entre Cristo y un ser humano corriente, como yo, por ejemplo, pues va a haber muchas diferencias, ¿no? Humanamente hablando somos idénticos, Cristo y yo, pero hablando, ¿no? En sustancia, en naturaleza, pues yo no tengo naturaleza divina, ¿no? Cristo sí la tenía también. Entonces, eso también marca una distinción con el bautismo. Les voy a hablar primero del bautismo de Juan. Y fíjense que con Cristo hay varias excepciones, ¿no? A pesar de que es humano, un humano verdadero, va a haber excepciones, por ejemplo, en su nacimiento. Su nacimiento fue milagroso, ¿no? Virginal, en María. Y mi nacimiento, aunque yo también soy un ser humano, no fue así, ¿no? Entonces era una señal, ¿no? Según Isaías 7:14, que tenía que tener el Mesías. Entonces, en su nacimiento fue excepcional, también su muerte de Cristo fue excepcional. Bueno, el bautismo también fue excepcional en él. Por eso lo voy a distinguir del bautismo del nuestro, ¿no? Voy a hablar del primero, que es el de Juan, que es el que comienza Juan el Bautista. No lo confundan con Juan el apóstol, el evangelista. Juan el Bautista era otro Juan. Acuérdense que Juan era más o menos contemporáneo a Jesús, en el sentido, bueno, de la edad me estoy refiriendo, ¿no? Y Juan el apóstol se puede entender que era alguien mucho más joven que Jesús. Entonces no los confundan. Dice acá que Juan venía bautizando, así comienza hablando el evangelio de Juan y también el evangelio de Marcos, ¿no? Perdón, el de Mateo. Bueno, el de Marcos también habla del bautismo, ¿no? De Jesús.
Y vemos que ya era parte del ritualismo judío. Este bautismo era para conversión y también para purificación, ¿no? Para el perdón de los pecados. Y era una inmersión en agua, donde normalmente Juan bautizaba. Esas son características. ¿Por qué hago esta diferencia primero? Porque van a ver ustedes que el protestante cuando les empieza a hablar del bautismo va a mezclar estos conceptos. Para él va a ser lo mismo el bautismo de Juan que el de Cristo que el bautismo cristiano. Y no son lo mismo. Cada uno tiene sus características. Ya aquí hablé las características del de Juan que nos dice la Escritura. Ahorita vamos a verlo con el bautismo cristiano y van a ver que no son lo mismo. La misma Biblia te va a decir que hay una diferencia. Entonces no hay que mezclarlos, ¿no? Porque van a decir, es que Juan bautizaba adultos, ¿tú por qué bautizas bebés? A ver, una cosa es el bautismo de Juan, no es el bautismo cristiano ese. Nosotros hacemos bautismo cristiano, no hacemos el de Juan. Entonces no vale mezclar esas cosas. Fíjense, por ejemplo, acá, digo, se los pongo como dato, la comunidad de esenios que estaba en Qumran, si se acuerdan, ¿no? Que se sospecha o se cree que Juan, el Bautista, tal vez pertenecía dentro de unas ramas, de varias ramas judías que había en aquel entonces, en los tiempos de Jesús, había unos que se llamaban esenios. Ellos vivían en Qumran y ven que ahí encontraron pues, los escritos del Mar Muerto, de ahí, y también había hay pues estos sitios arqueológicos de asentamientos judíos. Y aquí vean que aquí hay una mikvé, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan, no? De esto. Tiene sus escaleras y aquí estaba lleno de agua y aquí las personas hacían este ritual de la mikvé donde se purificaban. Entonces, probablemente si Juan era esenio, él ya estaba familiarizado con esto, con las abluciones en agua. Y aquí dice que, bueno, aquí lo ponen como mikvot, ¿no? Lo ponen en hebreo. Eran varios rituales de purificación, dice, estaban aquí en uso para la comunidad que practicaba la inmersión. 2 veces al día lo hacían ellos. Ya ven que ellos tenían los esenios eran muy estrictos, ¿no? Eran muy radicales en el sentido de la pureza, de cómo tenían que caminar. Por eso decían que Juan ayunaba, se iba al desierto, ¿no? Y hacía todas estas cosas. Eran muy ascéticos, le llaman. Procuraban llevar una vida muy recta en la ley. Entonces, como la escritura lo describe así, algunos piensan que por eso él era esenio, o tal vez pudiera pertenecer a esa comunidad. Entonces dice que esta mikvé da fe de la destrucción del lugar por el terremoto en el 31 antes de nuestra era, ¿no? Por eso, por esta grieta que encontraron aquí. Saben que hubo un sismo en aquel lugar. Pero digo, hay evidencia ahí de que hacían estas abluciones en agua. Ahora voy a hablarles de Jesús, su bautismo, características que nos dice la Escritura. Primero que nada, y van a ver algunas cosas parecidas con Jesús al bautismo cristiano que ahora hicieron los cristianos a partir de él, ¿no? Número uno, que anuncia la Trinidad. Eso no ocurrió en el bautismo de Juan, ¿no? Cuando Cristo lo sumergen en el agua, o lo bautiza Juan, se aparece una paloma, se posa sobre él y se oye una voz en el cielo. Y ahí tenemos a las tres personas de la Trinidad, al Padre, que es la voz, al Espíritu Santo, que se posa sobre Cristo, y a Cristo ahí, que es el Hijo, ¿no? Entonces, con razón, Jesús nos dice allá en Mateo 28, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, estaríamos nosotros imitando este evento, ¿no? Que la Trinidad se manifiesta en el bautismo, así como en el de Jesús. Otra es que obviamente no es de arrepentimiento, ¿no? No vamos a decir que Jesús vino con Juan porque dice así el Evangelio, ¿no? Que acudían a Juan para confesar sus pecados. Así dice ahí el Evangelio, ¿no? De Marcos. Entonces, ni modo que Jesús vaya para confesar sus pecados y que sea bautizado, ¿no? Jesús no tenía pecado y eso lo dicen siempre los apóstoles. Entonces, no, obviamente no es de arrepentimiento. Entonces, desde aquí ya te estás dando cuenta que el bautismo no es el mismo. Dice que no es de conversión también. No es para pertenecer a la iglesia ni para ser heredero, ¿no? En ese momento ni siquiera Cristo todavía había fundado bien su iglesia, tal vez ya iba a poner apenas los cimientos, que son los apóstoles, ¿no? Pero formalmente funda la iglesia cuando le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Entonces, nosotros enseñamos que el bautismo es para integrarte a la iglesia, porque eso lo enseñaron los apóstoles, lo transmitieron a nosotros, pero en ese momento, pues no era para que Cristo se integrara a la iglesia, ¿va? Entonces, ¿para qué era el bautismo de Jesús? Bueno, según Jesús, la escritura dice que es para cumplir justicia. ¿Dónde lo vemos? En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, verso 3 en adelante. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía. ¿Por qué a Juan se le ocurre oponerse a Cristo? Y Juan ya lo reconocía, como el Mesías. Por eso se le oponía a Juan. Ah, porque aquí hay un choque de doctrinas. En la mente de Juan no cabe la idea, a como él entiende el bautismo que está haciendo el mismo Juan, ¿cómo es posible que Cristo se quiera bautizar? ¿Por qué? Porque Juan lo está haciendo para el arrepentimiento, para el perdón de pecados. Por eso Juan se opone a Cristo, ¿no? ¿Cómo le decía?
yo necesito ser bautizado por ti. Eso le decía Juan. Ah, o sea que significa que Jesús me trae otro bautismo que no es el de Juan, y por eso no hay que mezclarlo. Entonces, con razón hay un choque ahí, ¿no? Sin embargo, Jesús, ¿qué es lo que le dice? ¿No? Dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó, lo bautizó. Pues, ¿cómo es posible que Juan, si lleva una doctrina a él haciendo con todos, entonces llega Jesús y quiere bautizarse? ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible? Pues Jesús me está enseñando algo ahí. Una, que se abre el cielo para el bautizado. La otra es que aunque él no tiene pecado, puede ser bautizado. Y por eso el católico no tiene problema en bautizar bebés o en bautizar a una persona que padezca de sus facultades mentales, aunque sea adulto, y a lo mejor no es consciente de su fe en Cristo, pero puede ser bautizado aún así. No es necesario eso. Entonces, significa que aunque una persona no sea consciente de la fe, puede ser bautizado, ¿no? Es lo que me está enseñando aquí Cristo. Algunos van a decir, no, aquí está poniendo el ejemplo que solo es para adultos. No, pues sí, espérate, ¿no? Si es adulto, pero no tiene pecado, eso es interesante, ¿no? O sea que para Cristo es para cumplir justicia. Entonces, en un bebé cumplimos justicia, igual que con Cristo. Miren, aquí hay otra cosa interesante del bautismo de Jesús. Por eso nuestro credo dice que creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Dice que procede del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. No lo confundan como que el Espíritu Santo fue creado por el Padre y el Hijo, ¿no? No es creado porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces no tiene un principio ni un fin. Es eterno el Espíritu Santo. Pero sí su procedencia en la Escritura, o cuando menos mientras se nos menciona aquí, es del Padre y del Hijo. Entonces aquí dice por eso esto, que cuando Juan, en el Evangelio de Juan, eh, mientras Juan el Bautista nos relata esto, dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Ah, Juan el Bautista me está dando testimonio que vio al Espíritu posándose en Cristo, ¿no? Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, ¿quién? Pues si Juan es profeta, lo envió Dios a bautizar con agua, ¿no? Dice, aquel que me dijo, ¿quién? Dios le está diciendo a Juan, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. O sea, pónganse en el lugar de Juan. Dios se les manifiesta, ¿no? Ustedes son profetas. Y les dice, vas a bautizar con agua. Ah, pero si ves a uno que se le posa el Espíritu Santo, ese trae el otro bautismo, ¿no? El que bautiza con Espíritu Santo. Entonces Juan ya entendía que él traía un bautismo, pero no era el bautismo pleno. Iba a venir alguien que iba a bautizar con Espíritu Santo. Ah, con razón, ese es el bautismo cristiano, el del Espíritu Santo. No es el bautismo de Juan, ¿vale? Y esto ya venía profetizado, por ejemplo, ya lo hemos platicado en Isaías 42:1 y también en Isaías 11, donde ya existía esta profecía que decía, y aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, dice eso. Él traerá justicia a las naciones. ¿Quién? Habla de Cristo. Sobre él se va a posar el espíritu. Y eso también significa que Cristo nos trae el Espíritu Santo, ¿no? A la iglesia. En Isaías 11:2 también decía eso. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y miren, aquí hay un dato interesante también del bautismo de Jesús. Dice aquí que, y luego cuando subió al agua, vio abrirse los cielos y el espíritu como paloma que descendía sobre él. Pero aquí subrayo esto de los cielos abiertos, porque también es una característica que nosotros creemos para los bautizados. El bautismo te abre las puertas del cielo. Entonces, ¿qué significará eso? ¿Significa que ya soy salvo? Significa que tienes la salvación abierta. En ese momento, si te murieras, ya estás salvo. Pero obviamente, nosotros entendemos que la salvación es un proceso. O sea que yo mi bautismo lo puedo echar a perder, por así decirlo, en ese sentido de salvación. Pero para eso el católico tiene el sacramento de la confesión, ¿no? Para reconciliarse con Dios. Entonces, por eso a la reconciliación también le llaman segunda penitencia, ¿no? Tradicionalmente así le llamaban porque la primera era el bautismo, ahí está tu salvación o tu perdón de pecados, y con la confesión es como si te desviaste puedes volver a esa amistad con Dios. Entonces te abre el cielo y, y aquí hay otra cosa interesante, el mismo Evangelio de Marcos también habla de un rasgamiento del velo. ¿Y por qué pongo estos dos hechos al paralelo? Porque en esos dos momentos, tanto en su inicio ministerial de Jesús, se abre el cielo, en su bautismo, como en su muerte.
se rasga el velo del templo, que también quedamos que simbolizaba lo que era la cuestión del cielo, ¿no? Entonces, hay dos eventos en los que se abre el cielo. Una es en su bautismo y otra es en la muerte, cuando Cristo muere en la cruz. Eh, y esto los vamos a unir con un pasaje de Hebreos. Fíjense, esto ya lo habíamos leído la vez pasada que vimos las alianzas. En Hebreos 9:24 dice que ¿qué pasó cuando Cristo muere en la cruz? Dice que se abre, se rasga el templo, ¿no? El velo, ahí en el velo del templo. Entonces aquí nos marca, el autor de Hebreos dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho a mano, que era figura del verdadero. ¿Entró a dónde? Sino en el cielo mismo. Entonces entra al cielo, de ahí el simbolismo de que se rasgue en la tierra, se rasgue el velo del templo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces Cristo nos abre la puerta del cielo. Y ahora entienden por qué aquí en Hebreos 10:19 une las dos cosas, tanto la muerte como el bautismo. ¿Y qué hay de común en esas dos cosas? Que se abre el cielo. Por eso aquí dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, ¿no? El lugar santísimo, ¿cuál es? El cielo. Aquí en la tierra, en el templo de Salomón, era el lugar más santo, el santo de los santos, ¿no? Donde estaba el arca y el lugar más santo del templo. Bueno, eso era figura del cielo. Cristo nos abre el lugar más santísimo que es en el cielo. ¿Por qué? Por su sangre. Aquí dice, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Y teniendo un gran sacerdote, acuérdense que solo en el lugar santísimo puede entrar el sumo sacerdote. Bueno, Cristo es sumo sacerdote, solo Él tiene acceso al cielo, al lugar más santo, sobre la casa de Dios, dice. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua. Entonces, aquí es donde pone este elemento. Ah, pues con razón el católico enseña que con el bautismo, o sea, primero se bautizó Cristo, ¿no? Y murió Cristo en la cruz. Quedó el cielo abierto. Significa que con el bautismo, con el lavamiento de mi cuerpo, yo tengo ya el boleto para el cielo. Y me gusta hacer esa analogía porque supongamos que yo voy a ir a un concierto, eh, entonces quiero ir pues no sé, de un artista, piensen, en el que ustedes quieran. Y voy a ir y me quiero tomar una foto ahí con el cantante, ¿no? ¿Cómo me voy a tomar la foto con el cantante si ni siquiera he comprado el boleto? ¿No? Es que justamente esa es la pretensión con esa analogía del protestante. Dice, es que algunos dicen, es que el bautismo no salva. ¿Por qué? Porque lo que te salva es la fe en Cristo. Pero aquí vamos a ver que en la escritura se enmarca bastante que el bautismo sí salva. El problema que tiene el protestante es que como tiene que defender la sola fe, y para él el bautismo va a ser una obra, y tiene que desechar las obras, va a tratar de negar esas obras, ¿no? Que evidentemente la escritura te está diciendo que te salvan. El bautismo es una de ellas, ¿no? Entonces lo vamos a ver más adelante. Entonces, si el bautismo me salva, ¿qué significa? Que ya tengo la salvación segura, aunque tenga 50 años y me la pasé cometiendo pecados ya nada más porque fui bautizado de bebé, ya soy salvo. No, eso no enseñamos los católicos. Enseñamos que el bautismo te salva ¿en qué sentido? En que ya tienes el boleto. Pero yo también, si tengo el boleto en mis manos, tengo la decisión de que si voy o no voy al concierto, pero ya lo tengo en mis manos, ¿no? Entonces, el bautismo va a pasar a ser eso en tu alma. Es un sacramento que marca un carácter en el alma, ¿no? Va a imprimir un sello, así como la ordenación sacerdotal, como la confirmación. Entonces tú ya tienes eso en tus manos. Tú decides si lo desechas o no, si vas o no a ese concierto. Entonces, por eso el católico va a defender que el bautismo salva. ¿Por qué? Porque primero necesito ese boleto para entrar, ¿no? Entonces, va a haber quienes digan sí, pero hay excepciones, claro que hay excepciones. Yo puedo entrar al concierto sin boleto, por ejemplo, si conozco al que organizó el concierto, si conozco al cantante, a lo mejor entro gratis, a lo mejor ilegalmente si me brinco la barda del lugar, puedo entrar sin boleto, claro. ¿Alguien puede acceder hacia el cielo? Puede ser, como por ejemplo el ladrón, el buen ladrón, ¿no? Que moría en la cruz, pero esos son excepciones. Y aquí los evangelistas me dicen la regla que yo debo seguir. ¿Cuál? El bautismo. Esa es la regla que debe seguir el cristiano. Y no vamos a hacer doctrina de las excepciones. Vamos a mencionarlas, claro que existen. Pero la regla es esta. Cuando ya fui evangelizado, yo debiera bautizarme para salvación, ¿no? Entonces, aquí si me claramente me está diciendo que el cielo se abre, eso significa algo, ¿no? Que tengo la salvación. Y yo decido a partir de ahí si mantengo mi bautismo, ¿no? Y con el tiempo, si cometo pecados, claro que me voy a poder confesar, ¿no? Entonces, puedo regresar al camino, pero sigo manteniendo ese boleto, ¿no? Para que cuando me llegue la hora de la muerte, pues
tengo el bautismo, me confesé, viví una vida ascética o limpia, puedo entrar, ¿no? Ahora vamos a ver el bautismo cristiano, que aquí lo resumo. También hay un anuncio de la Trinidad. El mismo Cristo nos dijo en Mateo 28, vayan y bauticen, ¿no? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en Mateo 28, 19. Y esto es un resumen de lo que les voy a mostrar más adelante, en las siguientes diapositivas. Eh, Nosotros lo hacemos por inmersión en el agua. Sí, puede ser por inmersión en el agua o por aspersión en el agua. Pero básicamente la inmersión que nos importa a nosotros es la que Cristo nos trae, la inmersión en el Espíritu Santo. Esa es la inmersión que nos importa. Entonces, yo aunque vea que aquí al niño le echan agüita en la cabeza, a lo mejor tú podrías pensar, no lo está sumergiendo completamente en el agua, pero sí lo está sumergiendo en el Espíritu Santo, porque el bautismo de Juan no es el que trae el Espíritu Santo, es el de Cristo. A partir de su iglesia vienen estos bautismos, ¿no? A partir de Cristo. Entonces la inmersión ya es en el Espíritu Santo. Es la inmersión que nosotros vamos a defender. También vamos a decir que el bautismo es para perdón de pecados, sí, y para recibir el Espíritu Santo. Y eso lo vemos acá en Hechos 2:38, en Marcos 1:8. Para ser regenerados, ¿no? Lo vemos en Romanos, en Tito, en la carta a Tito. También es para estar revestidos de Cristo. Lo vemos en Gálatas 3:27. También sirve para pertenecer al cuerpo de Cristo. Lo vemos ahí en 1 Corintios 12:12. Para ser herederos, ¿no? También para ser salvos. Entonces dense cuenta cómo la doctrina católica te dice varias características del bautismo. Si yo me pongo a predicar que el bautismo solo es para perdón de pecados, pues claro, va a parecer que como que el bautismo es para adultos nada más. Pero eso sería deshonesto de mi parte, si la Biblia también me está enseñando otros significados del bautismo, ¿no? Entonces ahí es cuando ya mi mente se abre más y digo, ah, pues mira, es para el perdón de pecados, pero también es para integrarte a la iglesia. Ah, entonces eso significa que tiene más de un significado. Entonces la puerta se abre no nada más para los adultos, sino también para los niños, para los bebés, para los ancianos, para cualquiera. Porque la alianza es para todos. Cristo vino por todos, no nada más por los que tienen conciencia de Cristo. Entonces no vino a salvar a todos, ¿no? Entonces para todos sin excepción. Hay varios pasajes donde se menciona que es todos. ¿Cuál bautismo recibimos? ¿El de Juan o el que nos trae Cristo? Vamos a ver aquí en la escritura que sí se marca una diferencia y que la iglesia primitiva, cuando menos, los apóstoles se preocuparon porque la gente no se quedara con el bautismo de Juan, sino que trajeran el bautismo de Cristo. Entonces, ese bautismo de Juan que es tan limitado, que solo es para perdón de pecados, que solo es, a lo mejor solo es en el río, por inmersión, bueno, no, vamos a expandirlo a todos, que todos tengan posibilidad de ser bautizados y de ser integrados al cuerpo de Cristo, ¿no? No solo nos vamos a quedar con el de Juan. Por ejemplo, esa distinción la podemos ver ahí en Marcos 1 del 7 al 8 dice, y predicaba diciendo, ¿quién? Juan el Bautista, dice, viene tras de mí el que es más poderoso que yo. O sea, Juan ya me enseñaba que iba a venir alguien más importante que él. Juan solo preparaba el camino, ¿no? Dice, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, a la verdad, os he bautizado con agua. Ahí está un bautismo, el de Juan, yo, dice. Yo, la verdad, los he bautizado con agua. Pero él, es decir, el otro, ¿quién? El Mesías. Él los bautizará con el Espíritu Santo. Ah, es otro bautismo. Entonces, no es el mismo. Dice acá, en Hechos 1:4, cuando los apóstoles están esperando, ¿no? Para el Pentecostés. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Ah, entonces hay que esperar una promesa, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, un bautismo, mas vosotros, los apóstoles, y a partir de ahí la iglesia, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ah, o sea que es el otro bautismo, ¿no? El que nosotros tenemos. Por ejemplo, ahí en Hechos 11, eh, ahí si mal no recuerda, es que era un relato de Pedro, dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. ¿Ven? Ahí desde la predicación ya estaba el Espíritu Santo actuando. Dice, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo. Ahí está la distinción de los bautismos, ¿no? Por ejemplo, ahí en Hechos 13, eh, dice, del verso 24 en adelante, antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento. Ah, entonces, ese es el bautismo de Juan. ¿Cuál? El de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo,
¿quién pensáis que soy yo? No soy yo él, ¿no? Es decir, pensaban como que él era el Mesías porque trae un bautismo, trae una predicación de arrepentimiento, porque ya se acerca el reino de Dios, entonces piensan que él es el Mesías. Pero ¿qué dice Juan? No soy yo él. Mas he aquí viene tras de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Siempre Juan predicó que iba a venir alguien más importante que él y que iba a traer otro bautismo. También lo vemos aquí, por ejemplo, en Hechos 18, del 24 en adelante, eh, cuando, si mal no recuerdo, aquí Priscila y Aquila, ¿no? Que son los que escuchan predicar a otra persona. Dice acá, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, es Apolos al que ven, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, ¿no? Así como los protestantes son bien elocuentes, saben hablar muy bien, son poderosos en las escrituras. Vamos a ver si se comportaba como un verdadero cristiano Apolos, o como protestante que no se deja guiar por la iglesia, ¿no? Dice el versículo 25 en adelante, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces, aquí lo que me está relatando Lucas en este libro de Hechos es que era muy bueno, muy elocuente, y aquí lo pone de una manera un poco como se dijera, no sé si despectiva decirlo o limitada, porque solo conocía el bautismo de Juan. Entonces le faltaba algo más a ese predicador elocuente y bueno en las escrituras, ¿no? Y dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Es decir, había algo que le faltaba. ¿Por qué? Porque solamente se había limitado a la predicación de Juan, ¿no? Porque Juan conocía la escritura también judía, que era la escritura que en ese entonces existía, y hablaban muy bien de Dios, pero les faltaba algo. Dice, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Fíjense cómo Apolos se deja guiar por la iglesia representada en Priscila y Aquila. Predica muy bien, enseña muy bien, sabe muy bien de escritura, pero no es suficiente, tienes que pertenecer a la iglesia. ¿Por qué? Porque te van a faltar cosas. Y por eso no estamos peleados con la mayoría de cosas que enseñan los protestantes en el sentido de lo que ellos aceptan. Por ejemplo, ellos aceptan la fe, ellos aceptan a Cristo, ¿no? Ellos aceptan muchas cosas muy buenas, aceptan la oración, oran muy bien, tienen canciones muy bonitas, alaban muy bien. Lo que no nos va a gustar es lo que ellos rechazan, porque dicen, es que nosotros aceptamos a Cristo, pero hay que rechazar a María y hay que rechazar al Papa. Aceptamos a la iglesia, no, perdón, aceptamos a Cristo, pero hay que rechazar la iglesia. Es que aceptamos nosotros la fe, pero hay que rechazar las obras, ¿no? Algunos protestantes dirán, es que aceptamos a Cristo, pero aceptamos su naturaleza humana, ¿no? Entonces son cosas que el católico ahí debe discernir. Entonces miren que aceptaba muy buenas cosas Apolos, pero le faltaban. Entonces, es como vivir siempre de comer arroz, ¿no? Si tú siempre comes arroz, puedes sobrevivir, pero te faltan más vitaminas. Y el católico trae todo eso, trae todas las vitaminas, todos los suplementos. El protestante puede vivir así con Cristo, pero le faltan muchas vitaminas. Entonces, aquí le dieron un mejor nutrimiento espiritual a Apolos y se dejó guiar. Y fue, aquí dice, de gran provecho, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Fue de muy buen provecho, ¿no? Evangelizar a Apolos. Allá en Hechos 19 también, este pasaje lo vimos cuando les expliqué la confirmación. Y aquí se menciona, por ejemplo, que esta distinción también del bautismo y la hace San Pablo. A un grupo de personas les dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, no, ellos desconocían eso. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Entonces aquí yo espero que se den cuenta que cuando habla de bautismo, San Pablo les está diciendo primero, recibieron el Espíritu Santo, y como ellos dicen que no lo conocen, San Pablo dice, entonces, ¿cómo fueron bautizados? ¿Eso qué significa? Que el bautismo me trae el Espíritu Santo. Por eso es importante el bautismo. Aquí implícitamente lo está diciendo San Pablo. Ellos dijeron, el bautismo de Juan, ese es el bautismo que ellos recibieron, y San Pablo les explica. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, es decir, en el Mesías, ¿no? Esto es Jesucristo, Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aquí va a haber protestantes que van a usar este versículo para decir, te vamos a rebautizar
porque como tenías un bautismo inválido de tal secta o de los católicos, aquí te volvemos a bautizar. ¿Por qué? ¿Por qué bautizas 2 veces o más veces? Porque aquí está en la Biblia que fue rebautizada esta persona, primero con un bautismo, el de Juan, y ahora con el de Cristo. Eso es incorrecto. ¿Por qué el bautismo es uno solo? Porque uno solo es el Espíritu, según Efesios 4:11 en adelante. Perdón, 4:5 en adelante. No, un solo bautismo, dice. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Entonces, lo que aquí está haciendo San Pablo no es rebautizando como ellos lo hacen. ¿Por qué? Porque muchas veces el bautismo que ya traen esas personas ya es del Espíritu Santo. Por eso la Iglesia Católica no te rebautiza si vienes de una secta que te bautizó trinitariamente. Entonces, si te bautizaron así con la fórmula correcta, no te vuelven a bautizar los católicos, te hacen solamente la confirmación y la Eucaristía cuando entras a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica es muy respetuosa de que el bautismo es uno solo. Si ya te bautizaron cristianamente y el Espíritu Santo ya descendió, se supone que ya estuvo vinculado en ese bautismo. Ah, bueno, entonces San Pablo, como sabe que el Espíritu Santo no estuvo vinculado en el bautismo de Juan, por eso los rebautiza. ¿Por qué? Porque ese bautismo no es el cristiano. Tiene que bautizarte en el Espíritu Santo, pero en realidad lo que está haciendo San Pablo ahí es un solo bautismo. ¿Cuál? El del Espíritu Santo. ¿Sale? Entonces dice, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaban. Y este gesto es lo que nosotros decimos que es la confirmación. Después de un bautismo viene una imposición de manos. Y esa es la confirmación que vivimos. Ven que les decía que antes el bautismo tenía todo esto en un solo acto. Bautismo, confirmación y Eucaristía, en el caso de los adultos, ¿no? Y bueno, ya que hicimos estas distinciones entre un bautismo y otro, ya entendemos cuál es nuestro bautismo, el cristiano, el que es a partir de Jesucristo. Pero el bautismo ya lo hemos visto prefigurado desde el Antiguo Testamento, si se acuerdan, ¿no? Eh, ¿Y quiénes nos hacen esa tipología, le llamamos? ¿Qué es la tipología? Cuando establecemos paralelismos o cumplimientos del Antiguo Testamento con el Nuevo, ¿no? Entonces, esa práctica de la tipología es algo que hacían los apóstoles. Por ejemplo, el apóstol Pedro aquí lo hizo, ¿no? Con el arca de Noé, cuando habla de que fueron salvados a través del agua. Y también San Pablo lo hace aquí, cuando a través de agua fueron salvados eh, el pueblo, ¿no? De los israelitas. Entonces, si yo veo que los apóstoles hacen tipología o hacen paralelismo, pues entonces no está mal la iglesia católica, ¿no? Si viene de los apóstoles o es una iglesia apostólica, que también haga tipología. Es más, los dogmas marianos, gran base o gran peso que tienen de su fundamento, la Inmaculada Concepción, la Asunción de María, tienen que ver con tipología de María, con el Arca de la Alianza, por ejemplo, ¿no? Con otras cosas. Lo digo porque aquí van a ver que los protestantes sí aceptan esta tipología, la que está en la Escritura, pero cuando el católico empieza a hacer tipología de los dogmas marianos, ahí ya no la aceptan. No, esa no la aceptamos, a pesar de que es impresionante la coincidencia, ¿no? De la tipología de María con el Arca, por ejemplo, de la Alianza. Pero sí se vale, ¿no? Claro, ellos no la van a aceptar, pues porque ellos no vienen de los apóstoles. ¿Cómo van a hacer tipología si no vienen de los apóstoles? Pero los católicos sí, venimos de ese tiempo. Entonces nosotros sí tenemos esa enseñanza. Ellos, como no vienen de ahí, no tienen historia, pues solamente se van a limitar a lo único que les queda, es la escritura. Solamente ahí pueden basarse. Entonces no son cristianos en ese sentido, son cristianos completos. Ahí en 1 de Pedro 3:20, ¿qué es lo que dice el apóstol Pedro? Dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Fueron salvadas por agua. ¿Quiénes 8 ahí en el arca? El bautismo que corresponde a esto ahora no salva. Ah, bueno, entonces vean cómo hace esa relación. Hay una salvación en el Antiguo Testamento, bueno, la pone de ejemplo como ahorita. El bautismo no salva. Dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Y a pesar de que este versículo es explícito, que dice que el bautismo no salva, van a haber sectas que dicen que el bautismo no salva, porque tienen que defender su sola fide. Entonces, choca la sola fide con eso, ¿no? O con otras cosas que defienden, ¿no? En este versículo que les mencioné de la primera carta de Corintios, aquí está, en capítulo 10, verso 1 al 4, dice San Pablo esto, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados, y en la nube y en el mar. Entonces, fíjense cómo en la tipología que está haciendo San Pablo, está enmarcando pues ese atravesar que hicieron en el mar, y también con el agua de la nube, eh, que todos
fueron bautizados, dice. Entonces, ¿vivieron algún tipo de bautismo? O cuando menos con las gafas de hoy, cristiana, podemos verlo así, cuando miramos hacia el pasado, lo que vivió el pueblo, ¿no? El pueblo hebreo. Dice, y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Fíjense aquí, bueno, aquí subrayé la palabra todos porque no hubo excepción de la gente que fue bautizada en la nube o en el mar. Va a haber protestantes que te digan, sí, pero eso fue en el Antiguo Testamento, eso no era el bautismo. Pero eso es refutar a San Pablo, él te está diciendo que eso es bautismo, ¿no? Aquí te lo está diciendo. Que un cristiano que es San Pablo, y encima es al que alabas tanto por la sola fide, te está diciendo que ahí es figura del bautismo, ¿no? Y de la misma manera que todas esas personas pasaron por agua, pues bueno, el bautismo es para todos, cristianamente hablando ahora. ¿Qué otras prefiguraciones vemos en la antigua alianza? Del bautismo, por ejemplo, ahí en el Éxodo 30, eh, este concepto de agua y salvación lo seguimos viendo. ¿En dónde? Eh, por ejemplo, con los sacerdotes. ¿Sí se acuerdan en la carta de Hebreos que decía que para entrar al lugar santo, dice lavado de los cuerpos con agua? Bueno, si el lugar santo en la tierra simbolizaba el templo, es más específicamente el lugar más santo, entonces ya comprenden por qué, de manera parecida que un bautizado entra al cielo, porque un sacerdote levita tenía que mojarse y lavarse antes de entrar al templo, ¿no? Que es lo análogo al cielo. Entonces, por eso era la orden que le daba a Aarón y sus hijos. Dice que se lavarán las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Ah, pues con razón, cuando yo me bautismo es para que yo no muera. O sea, el Apocalipsis habla mucho de eso, ¿eh? De la segunda muerte. Es decir, cuando yo me muero, ahorita, dejo mi cuerpo, la segunda muerte le llaman a la condenación, ¿no? Entonces aquí dice, lávense para que no mueran, ¿no? Está ese indicio de muerte o de condenación. Dice, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Hace ese énfasis ahí en Éxodo 30, 19. Acá en Números 8 también se menciona algo parecido. Así harás para expiación por ellos, rocía sobre ellos el agua de la expiación, ¿no? Está haciendo un tipo de purificación hacia otras personas. Dice, y es pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Otra vez usando el agua. ¿Sí se acuerdan de este militar que es Naamán? Que se narra ahí en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5. Ahí leanse este capítulo. Y era una persona, un sirio, que padecía lepra. Entonces, en aquel momento había un profeta llamado Eliseo. Entonces, por consejo de una mujer, le dijo, ve allá donde están los judíos y pídele a ese profeta que te diga y él te puede sanar. Entonces Naamán acude a ese consejo, dice, y vino Naamán y le da el consejo a Eliseo, le manda a decir, pues que se vaya al Jordán y se lave 7 veces y va a quedar limpio. Y es curioso, ¿no? ¿Por qué lo hace en el Jordán? ¿Dónde se bautizó Jesús? También en el Jordán, ¿no? Miren, ahí la coincidencia, ¿no? Y es también un lavamiento que también te deja limpio. Dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces dice, Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y seréis limpios. Y este ejemplo de Naamán, los primeros cristianos lo tomaron para justificar el bautismo. Por ejemplo, si mal no recuerdo, creo que San Justino Mártir es el que dijo eso. Uno de los cristianos, eh, si mal no recuerdo, tiene un escrito donde dice eso, ¿no? Que del mismo modo que Naamán fue purificado y su carne quedó limpia, dice de ese mismo modo el bautismo nos deja limpios. Entonces fue como algún tipo de bautismo que vivió, ¿no? El profeta Isaías también, cuando hablaba del agua o del pasar por el agua, ya lo relacionaba con pureza o purificación, pero también lo relacionaba con espíritu, con el espíritu de Dios. Entonces ya había pistas, ¿no? Del bautismo en los profetas. Por ejemplo, en Isaías 32:15 dice, hasta que nosotros sea derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Entonces te habla de un revivir, un reavivar, ¿no? Una fertilidad. Dice, así dice Jehová, Hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará, no temas, siervo mío Jacob, y tú, Jes- Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré. Entonces vean aquí siempre este simbolismo de agua con espíritu de Dios. Y siempre esa agua que da vida es algo análogo a que el Espíritu Santo también vivifica. Y se acuerdan, ¿no? Que cuando se hablé de la confesión de pecados, por eso Cristo sopla sobre ellos el Espíritu Santo, porque da vida. Y es un espíritu
que va a dar vida a otros, ¿no? Cuando se habla del tema del perdón. Eh, Zacarías es otro profeta que también va a hablarnos de esto y va a decir esto. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y vean cómo esta purificación la relaciona con agua. Dice, acá en Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y vean qué dice aquí, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Esta profecía, ¿sí recuerdan qué era lo que profetizaba? ¿Alguien se acuerda? Lo que se menciona aquí en Zacarías 12:10. ¿A quién traspasaron? A Jesús, ¿no? Si lo recuerdan. Por eso que Juan, cuando habla de esto, de que atraviesan a Jesús con una lanza ya después de que estaba muerto, cita esa profecía, de que mirarán al que traspasaron o llorarán, ¿no? Por el que traspasaron. Y por eso aquí en el Evangelio de Juan, Juan 19:32 dice esto, los soldados fueron y les quebraron las piernas a los dos que habían sido clavados junto a Jesús. Cuando llegaron a Jesús se dieron cuenta de que ya había muerto, por eso no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados atravesó con una lanza el costado de Jesús y enseguida salió ¿qué? Sangre y agua. ¿Por qué salió sangre y agua? ¿O por qué Juan se molestó en decirnos ese detalle de que salió sangre y agua? Entonces se cuenta aquí cómo Zacarías ya me está hablando de un contexto de agua y purificación y habla de alguien a quien atravesaron y Juan el evangelista me dice que cuando atraviesan a Jesús sale agua y sangre también. ¿Qué significado tiene esta agua y sangre? No sé si alguno de ustedes se lo ha preguntado. ¿Qué nos dice? Y esto nos hace recordar otra cosa, que también en el Antiguo Testamento ya habían atravesado algo que salió también agua, ¿no? Que era una roca. Bueno, no la atravesaron, ¿no? O sea, así explícitamente, bueno, literalmente. Pero sí hizo eso Moisés. Por orden de Dios, no tenían agua y golpeó una vara, con su vara, pues, golpearon una peña, una roca. Dice, aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña, en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y aquí hay un apóstol que me unifica estos dos eventos, el que hayan traspasado a Jesús y que haya salido agua, y que Jesús es esa roca de donde viene esa agua, donde todos bebieron y todos, ¿no? Recibieron esa vida. Dice, ¿quién? San Pablo me lo dice ahí en 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Quién es? El pueblo, ¿no? Los hebreos. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién era? Cristo. Ah, pues con razón. Si a Cristo lo atraviesan y sale agua y sangre, es algo parecido a lo que hizo Moisés. Si Cristo dice aquí San Pablo que Cristo es esa roca, de la cual todos bebían. Eso significa que yo bebo del agua y sangre de Cristo, del costado de Cristo. ¿Dónde hago eso de beber agua y sangre de Cristo? De la Eucaristía, ¿no? Ahora se dan cuenta por qué el sacerdote mezcla agua con vino, porque también simboliza o representa eso, lo que salió del costado de Cristo. Y no es lo único que simboliza. Vamos a encontrar más algunas otras cosas que se han mencionado en la historia que se simbolizan. Ahí, por ejemplo, cuando se dice esto, que salió agua y sangre, lo dice esto el evangelista de Juan, que ya mencioné, que era la profecía de Zacarías, donde dice que mirarán al que traspasaron, es lo que sigue aquí redactando Juan, mirarán a mí a quien traspasaron. Y acuérdense de algo que les mencioné en las alianzas. El cuerpo de Cristo, ¿qué es? Aparte pues, de lo que vemos, que es un cuerpo humano. También quedamos que el cuerpo de Cristo es místicamente es la iglesia, pero también es el templo al mismo tiempo. ¿Por qué? ¿O dónde lo vemos? El mismo Juan nos lo dijo. En Juan 2:19 dice, respondió Jesús y les dijo, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Pero aquí Juan nos dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, cuando a Jesús lo atraviesan con una lanza, están atravesando también el templo, ¿no? Sale del costado de Jesús sale agua y sangre, y para un judío eso no era extraño, ¿eh? Cuando un judío vio eso, ya le decía algo, porque el judío en la Pascua ya veía que pasaba eso en el templo. ¿Sí se acuerdan que el templo estaba en un monte, ¿no? Ahí fue donde fue construido, en la tierra de Ararat.
Y cuando ocurría la Pascua, los corderos se inmolaban y se inmolaban tantos corderos, según Flavio Josefo ahí en su redacción esta de la con los judíos, dice que 1/4 de millón de corderos, muchísimos, era una línea de producción, hagan de cuenta, y los levitas, sacrificando corderos. Imagínense toda la sangre que se derramaba de ahí. Salía del monte, salía del templo, ¿no? Salía del templo agua y sangre. ¿Por qué? Porque se mezclaba con un arroyo ahí. Por eso dice así aquí, en la Pascua la sangre de los corderos terminaba circulando por la ladera del monte y mezclándose con agua del arroyo de Cedrón al pie del monte. Entonces un judío cuando se acercaba, llevaba su corderito para irlo a inmolar para la Pascua, veía que del templo salía agua y sangre. Ah, pues de manera parecida a la cual en la cruz a Cristo le salió agua y sangre. ¿Por qué? Porque Cristo es ese templo. Es lo que significa. Y eso lo podemos ver, ese testimonio, en un documento judío, en la Mishnah, en este tratado, el Midot, en el capítulo 3 verso 2, dice esto, que los judíos veían eso en el templo, en la esquina suroeste de los cimientos, está hablando del templo, había dos aberturas, como dos pequeñas fosas nasales a través de las cuales la sangre que se derramaba en el lado occidental de los cimientos y en el lado sur fluía hacia abajo hasta que las dos corrientes se mezclaban en el canal, se mezclaba el agua y la sangre, a través del cual se dirigieron al cauce del Cedrón, que era el río que estaba por ahí, ¿no? Entonces, ese es otro significado del agua y sangre, del costado de Cristo. Y esto, si quieren leerlo en su casa, con calma, porque también el profeta Ezequiel en el capítulo 47, verso del 1 al 12, léanlo, también habla de una visión que él tiene del nuevo templo de Jerusalén y dice que de ese templo salía agua. Entonces, ya uno puede conectar, ¿no? Ese significado del agua y sangre en el costado de Cristo. Y aquí, digo, nada más destaco esta parte, donde dice que él vio el templo, que había acá, dice, las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa. Ven que así le llamaban al templo también, la casa de Dios. Dice, las aguas salían del lado derecho. Fíjense acá, dice. ¿Y esas aguas qué hacían? Recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrara en este río. Esas aguas daban vida. Por eso también representa eso, lo que salió del costado de Jesús. Y también dice otras cosas. Dice, y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, salen del templo. Entonces, ahí viene, ¿no? La conexión. Entonces acá, el agua y la sangre serían signo del torrente de vida del Espíritu derramado sobre nosotros con la muerte de Jesús. Por eso también decimos que el agua representa el bautismo del costado de Jesús y la sangre la Eucaristía. Pero también al mismo tiempo las iglesias de Oriente creían otra cosa también, sumada a esa, que la sangre era la divinidad y el agua la humanidad, las dos naturalezas de Cristo. Ah, pues con razón también, si el agua es humanidad, seríamos nosotros, la iglesia, unidos a la sangre de Cristo. Por eso la Eucaristía están unidos los dos. Es decir, se ofrece la sangre, pero también se ofrece la iglesia en el sacramento de la Eucaristía. Están mezclados místicamente. Si tú le agregas agua al vino, ¿cómo le quitas el agua? Ya no se puede desmezclar, ¿no? O sea, los mezclas, no los puedes desunir. Entonces, por eso también ese gesto significa la unión de Cristo con su iglesia, la cabeza con su cuerpo, y son inseparables. ¿Sale? Entonces quedamos que según Juan sale sangre y agua. ¿Y qué representa el agua también? Vamos a decir nosotros, representa la iglesia, pero ¿por qué? ¿En qué nos basamos para decir eso? Porque en el Apocalipsis 17:15 hay un fundamento, dice, me dijo también, ¿qué es lo que le dicen a Juan? Las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, ¿qué representa ahí el agua? Dice, son los pueblos, las muchedumbres, las naciones y lenguas. Ah, pues con razón el católico entiende que también el agua representa la iglesia, la humanidad. ¿Vale? Y qué curioso que también Cristo cuando le abren el costado en la cruz se parece mucho a alguien que también le abrieron el costado. ¿A quién? A Adán, ¿no? Por eso decimos que de Cristo, de Adán salió su esposa de su costilla y de Cristo también sale su esposa, que es la iglesia, el agua, ¿no? Entonces dice, está ese paralelismo con Adán también. Entonces ahí en Juan 19, por eso aquí marqué en colores para que se comprenda mejor, dice que lo vieron muerto y Adán también tenía una dormición, ¿no? Mientras estaba dormido Adán, Cristo también estaba dormido, ¿no? En el otro sentido, de la muerte. Dice, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y con Adán, mientras dormía, ¿qué hizo Dios? Le abrió el costado, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Dice aquí que de la costilla hizo una mujer
Bueno, de Cristo también surgió la iglesia, agua y sangre, ¿no? También la esposa de Cristo. Por eso, aquí San Pablo me habla también en esos términos, en Efesios 5:25, de que también la iglesia tiene un vínculo con el agua. Miraos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjense, ahí está hablando de la iglesia y Cristo, a ejemplo, ¿no? De un matrimonio, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, otra vez el elemento de agua que estamos viendo. ¿Para la purificación de quién? De la iglesia. Y por eso el catecismo de la Iglesia Católica me enseña esto ahí en el numeral 766, dice, pero la Iglesia ha nacido principalmente del don total de Cristo por nuestra salvación, anticipando en la institución de la Eucaristía y realizando en la cruz, ¿qué? Dice acá, el agua y la sangre que brotan del costado abierto de Jesús, crucificado, son signo de comienzo y crecimiento, pues el costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de la iglesia. Fíjense, eso se nos enseña. Del costado de Cristo surgió la iglesia, dice acá. Del mismo modo que Eva fue formada del costado de Adán adormecido, así la iglesia nació del corazón traspasado de Cristo muerto en la cruz. Y aquí cita el catecismo, un escrito de San Ambrosio de Milán, ¿no? ¿Se acuerdan de este cristiano que va a sostener esto, esta enseñanza? Por eso en la Eucaristía les decía, el sacerdote mezcla con el vino un poco de agua. Y yo les había comentado, ¿no? Que el vino mezclado, también se habla de eso en el libro de Proverbios. Cuando ven en la escritura vino mezclado, se refiere a que era vino con agua. Y así lo hacía el judío porque, bueno, no nada más el judío, lo hacían en la cultura, en las culturas de aquel entonces, de ese tiempo así se hacía porque cuando se elaboraba el vino, quedaba muy concentrado. Entonces, muchas veces incluso quedaba muy dulce, sobre todo si lo hacían de pasas. Con las pasas quedaba extremadamente dulce y por eso le echaban agua.